Esto es Construyendo el Debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos... Política, periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una cultura. negacionista. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate. Ya son más de 540 días desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, y en el contexto actual de la creciente tensión entre ambos países, una serie de eventos impactantes han sacudido la región, marcando un nuevo capítulo en el conflicto entre ambos países. Por lo menos 2 docenas de drones ucranianos han impactado contra 2 edificios en Moscú y han intentado atacar Crimea, sin éxito y sin víctimas, según informaciones del Kremlin. El Ministerio de Defensa de Rusia ha reportado la destrucción de 16 drones ucranianos por los sistemas de defensa aérea, mientras otros 9 han sido neutralizados por medio de guerra electrónica. También se ha informado que aproximadamente 2/3 de los vehículos blindados eliminados por las fuerzas rusas son de fabricación occidental. Por su parte, el presidente ruso, durante la cumbre Rusia-África en San Petersburgo, habló sobre las consecuencias de esta guerra y cómo se ha acrecentado la crisis alimentaria en África debido al aumento del precio a nivel global de los cereales. Después de que Moscú decidiera abandonar el acuerdo del grano ucraniano, se propuso un convenio en el que el presidente ruso ofreció proveer cereales durante 4 meses a 6 países de África. De igual forma, Putin aseguró a los líderes ucranianos que Rusia siempre ha estado dispuesta al diálogo y nunca ha rechazado las negociaciones. Sin embargo, también ha destacado que las autoridades de Kiev han prohibido las negociaciones mediante un marco regulatorio especial, incluido un decreto emitido por el presidente de Ucrania. El conflicto también ha tenido ramificaciones en el ámbito de la medicina, con acusaciones de tráfico de órganos humanos en Ucrania. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia ha recordado que el año pasado se aprobó una ley en Ucrania que permitía el trasplante de órganos humanos sin consentimiento, lo que ha generado preocupación sobre la explotación de capas sociales vulnerables en Ucrania para realizar operaciones de trasplante ilegales a pacientes europeos. Las tensiones siguen en aumento y los líderes internacionales miran con preocupación el desarrollo del conflicto y sus posibles consecuencias para la estabilidad regional y mundial. A medida que las hostilidades continúan, el mundo espera con ansias una solución pacífica y un diálogo constructivo entre Rusia y Ucrania para evitar más muertes y conflictos de mayores dimensiones. Con información del país, Amnistía Internacional, Actualidad RT, BBC News y ABC Internacional, mi nombre es Mariel Cabello y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, los saluda Sofía Gamboa, esto es Construyendo el Debate, podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 p.m. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram para hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias de los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like.
En este episodio hablaremos sobre Rusia y África, el mundo multipolar. Para ello, está con nosotros Imelda Ibáñez, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, tiene una especialidad en Historia Diplomática de Rusia y su Política Exterior por la Universidad Estatal de San Petersburgo, es maestra en Estudios en Relaciones Internacionales por el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, misma en la que actualmente es candidata al doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales. Maestra Imelda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches al auditorio. Agradezco mucho esta invitación a Sofía Gamboa para tratar un tema muy especial en torno al conflicto de la región euroatlántica y postsoviética y que obviamente obedece a intereses de política mundial y relaciones internacionales. Maestra Imelda, para comenzar con esta conversación, me gustaría preguntarle, recientemente en la cumbre Rusia y África, el presidente Vladimir Putin prometió apoyo económico y militar a varios países africanos. ¿Cómo cree que esta estrategia de cooperación con África impacte en las relaciones de Rusia con otros actores globales? Bueno, destacar primeramente que el orden internacional que imperaba hasta principios de febrero de 2022 está cambiando. La proyección de la política exterior de una federación de Rusia basada en su nueva doctrina, precisamente de política exterior, que se decretó apenas en abril de este año, 2023, señala que Rusia promoverá más su interés y cooperación hacia regiones como Asia, África y América Latina. En sentido bilateral, este acercamiento muestra la característica pragmática y multivectorial de la estrategia rusa, basada en la búsqueda de la multipolaridad. También en el espacio multilateral, al tener presencia en las organizaciones regionales, buscará un mayor margen de cooperación en ámbitos no solamente económico y militar, también político. Y aunque es demasiado pronto para hablar de grandes resultados, solo se vislumbran desde mi punto de vista líneas generales, políticas obviamente, porque para comprender el éxito de acuerdos económicos, militares y humanitarios aún debe pasar mucho tiempo. Es necesario destacar que en la sesión plenaria de la cumbre Rusia-África, el presidente Vladimir Vladimirovich Putin amplió, así tituló, las tesis africanas del nuevo concepto de política exterior de la Federación de Rusia. El discurso del presidente ruso puede interpretarse como la estrategia de Rusia en el continente africano mediante los siguientes puntos, que son 3, ¿no? Yo lo destaco de forma general. El primero, que Rusia está dispuesta a brindar toda asistencia posible para que África se convierta en un centro distintivo e influyente en el desarrollo mundial y fortalezca su subjetividad en los asuntos mundiales. El segundo punto es que Rusia no impone a sus socios ningún modelo de estructura política o de desarrollo socioeconómico. Sigue el principio de no injerencia en los asuntos internos de cada estado. El tercer punto, muy destacable también, que Rusia respeta y apoya la soberanía de los estados africanos. Y el discurso del presidente Putin presentó muchos aspectos en una interpretación dinámica, original de puntos específicos de soberanía, que implica una forma, ¿no?, de acercamiento pues estratégico, ¿no? Entonces por ello destaco que es todavía muy temprano para ver de qué forma en esta naciente multipolaridad el sentido del acercamiento de Rusia en la proyección de su nueva política exterior, una política exterior de una Rusia post-soviética, va a destacar en este continente, ¿no? También me llama la atención y es destacado comentar, ¿no?, que la próxima cumbre Rusia-África tendrá lugar en 2026, ya que a partir de ahora el indicador de esta dinámica de las relaciones ruso-africanas es el número de puntos completados de un plan de acción, ¿no?, que se concretó en la cumbre, ¿no?
En este plan están agrupados los puntos de industria, por lo que las relaciones ruso-africanas pasarán ahora gradualmente a formatos industriales. No solamente se necesitan puntos de contacto y conferencias parlamentarias como son las tradicionales, sino que este plan de acción se dirige también a reuniones periódicas para tratar temas sobre alimentación, energía y cuestiones pues más modernas, ¿no? Tecnológicas, digitales, ¿no? Se trata entonces de eventos de nivel empresarial, de ministros, de jefes de departamentos, de rectores, de expertos, de científicos, es decir, una forma muy multidisciplinaria, ¿no? No solamente esos acercamientos tradicionales que son ya sea en forma de acercamiento político, acercamiento parlamentario, acercamiento de estas formas tradicionales bilaterales, ¿no? Y pues bueno, en sentido político, la afirmación de que Rusia no solamente apoya la participación de África en los trabajos de la próxima cumbre del Grupo de los 20, del famoso G20, como participante pleno, ¿no? A la par de la propia Rusia, de China, de la Unión Europea, de Estados Unidos, sino también la disposición de ampliar aún más la representación de los estados del continente africano en este formato clave, ¿no? Entonces eso también es destacado. Y pues bueno, es de esperar que la pasada cumbre de San Petersburgo pues sirva efectivamente, ¿no? Como un punto de partida para que se concrete, ¿no? Esa visión propuesta al final de la reunión que tuvo el presidente de Comoras con el presidente de la Unión Africana, ¿no? Ellos comentaron lo siguiente: cuando Rusia gana, África gana también. Ese es también algo que podemos destacar de todo este contexto de la cumbre y cómo pues obviamente se mueve la nueva proyección de política exterior de Rusia hacia los estados del continente africano. Maestra, muchas gracias por su respuesta. Únicamente quiero destacar estas 3 líneas políticas resultantes de la cumbre entre Rusia y África. En primer lugar, Rusia dispuesta a brindar toda la asistencia a África para que destaque a nivel mundial. En segundo lugar, su política de no injerencia, es decir, que Rusia no impone modelos de estructuras políticas ni socioeconómicas a sus socios. Y en tercer lugar, el respeto y el apoyo a la soberanía de los estados africanos. Como usted menciona, estaremos pendientes a la cumbre de 2026 y ver el cumplimiento de estos puntos. Maestra, mucho se ha comentado sobre la decisión de Rusia por terminar el acuerdo de exportación de grano ucraniano. ¿Nos podría comentar cuál es el verdadero motivo detrás de esta decisión? Pues bueno, tenemos que hacer un recuento de lo que sucede con este tratado, con este acuerdo. El acuerdo de cereales o iniciativa también llamada, ¿no?, del Mar Negro, fue acordado en Estambul por Rusia y Ucrania el 22 de julio de 2022. Turquía y la Organización de las Naciones Unidas también se convirtieron en parte de este acuerdo. Esto incluyó 2 partes: un acuerdo sobre la exportación segura de cereales ucranianos desde los puertos de Odessa, Chernomorsk y Yuzhny, así como un memorándum entre la Federación de Rusia y la Organización de las Naciones Unidas sobre el levantamiento de las restricciones al acceso de los productos agrícolas y fertilizantes rusos al mercado mundial, y también la búsqueda de otros puntos, ¿no?, como son la reconexión de los bancos importantes de Rusia al sistema internacional SWIFT, que se le asignen a Rusia repuestos para maquinaria de industria agrícola que han sido parte de las sanciones que le han impuesto diversos estados euroatlánticos. La puesta en marcha nuevamente de un oleoducto de amoníaco, ¿no?, el famoso oleoducto Talyati-Odessa. La búsqueda de logística y seguros de transporte también para Rusia, y pues obviamente el descongelamiento de sus activos internacionales, ¿no?, que también fueron afectados por las sanciones desde febrero-marzo de 2022, ¿no? Bueno, eso era lo que Rusia
puso para negociar y que buscó que se comprendiera en este contexto del acuerdo del grano, ¿no? Y durante los siguientes 120 días, ¿no? Los precios se equilibraron posterior a que se firmó este acuerdo, pero llegaron luego los ataques a infraestructura rusa en octubre de 2022, que puso en peligro el acuerdo, además de la petición del gobierno ruso porque fueran tomadas en consideración sus peticiones, ¿no? O sea, reitero, ¿no? Esta palabra, ¿no? Que llegaron pasados los meses que se conformó este acuerdo y pues Rusia no veía que se tomara en cuenta esta petición, ¿no? De los puntos que comenté, ¿no? Ya para marzo de 2023, cuando se acercaba un nuevo plazo de 120 días de este acuerdo, Rusia volvió a recordar que se tomaran en cuenta sus peticiones, ¿no? Hay que destacar que Ucrania comercia cereales con Europa y entregaba menos del 3% a los países pobres, así lo argumentó Rusia, ¿no? El oleoducto de amoníaco, que también pues obviamente no se encontraba en función, pues seguía, ¿no? Sin tener la atención previa. El Banco Agrícola Ruso se quedó sin la conexión al sistema SWIFT, y pues obviamente no se pueden realizar pagos internacionales, ¿no? Este acuerdo se prorrogó de todos modos, pero pasados esos 120 días, Rusia decidió, ¿no?, que solamente daría otros 60 días para que ese acuerdo pues siguiera, ¿no? Ese acuerdo expira en julio de este año, ¿no? Viendo toda esta situación y la decisión que tomó el presidente Vladimirovich Putin, ¿no? Y pues bueno, en este caso las consecuencias son relativas. Ucrania suministró activamente cereales, granos, no solamente por transporte marítimo, sino también ahora lo debe de buscar por transporte terrestre, ¿no? Ahora las rutas a través de los estados vecinos de la Unión Europea, que son la única vía para las exportaciones ucranianas una vez terminado el acuerdo, pues bueno, estos países vecinos en Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia firmaron una declaración pidiendo a la Comisión Europea que prorrogue la prohibición de importar cereales ucranianos. Esta prohibición actual expira el próximo 15 de septiembre. En Polonia dijeron que extenderían la prohibición de forma independiente si la Comisión Europea no lo hacía, ¿no? Al mismo tiempo se preserva el tránsito terrestre. Entonces no solamente aquí hay que destacar que un impacto que se genera no solamente es por la decisión de Rusia, sino por la decisión de otros estados europeos en contexto de la cooperación, ¿no? de la compraventa de grano, ¿no? a Ucrania. Entonces los estados que firman esta declaración afirman que así protegen a los agricultores nacionales, ¿no? de la afluencia de productos agrícolas baratos procedentes de Ucrania. Por otro lado, los estados de Oriente Medio y África, que dependen del suministro de granos de Rusia y Ucrania, corren el riesgo de ser las principales víctimas, ¿no? de la suspensión de este acuerdo. Ejemplo, Líbano, Afganistán, Pakistán, Etiopía, entre otros estados, ¿no? Al mismo tiempo, no son parte de este acuerdo, ¿no? y se ven obligados a observar pasivamente el proceso. Si esta decisión no se implementa nuevamente y no se llega a conformar una nueva ronda de negociación en donde se busque, ¿no? complementar esta situación, pues la oferta obviamente disminuye y el costo de los alimentos aumentará. En las capitales también del Oriente Medio difícilmente están satisfechos con esta alienación, ¿no? y evidentemente pues acusan a las partes del acuerdo de ser incapaces de negociar, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es el impacto, ¿no? y cómo se genera en las diversas economías de la región, ¿no?
Claro, como usted nos comenta, es muy importante entender el papel que juegan los medios de comunicación occidentales y de qué manera nos informan este conflicto, que al final el incumplimiento de ciertos acuerdos fue vital para que Rusia tomara esta decisión. Vamos a un pequeño corte con nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te gustaría saber cuál es el impacto del vino en México? ¿Conocer sobre las regiones vinícolas más importantes del país? ¿O simplemente conocer dónde tomar un tour por algún viñedo extraordinario? Si la respuesta a estas preguntas es sí, este libro es perfecto para ti. El libro Conociendo el vino mexicano, sus paisajes y sus eventos culturales, del doctor José Refugio Arellano, la doctora Margarita Santoyo y Beatriz Jiménez, nos describe diversos paisajes del vino mexicano. Además, de aportar un contexto histórico que permite analizar la relevancia de la vid en nuestra sociedad y cultura. Asimismo, se observa una cultura del vino, mayormente ligada a la identificación de riqueza y poder político. El texto se concentra en la percepción y concepto del paisaje que consta del terreno observado, tanto natural como artificial, creado por el ser humano, en donde se observan estilos coloniales y retro, los cuales proporcionan distinción. A su vez, el paisaje se determina a partir de la cultura, parte esencial para el turismo. El texto aborda el tema del turismo en los pueblos mágicos como una actividad emergente. Igualmente, nos explica de qué forma se puede impulsar el desarrollo en estos espacios en torno al vino, desde la creación de diversas rutas, la creación de denominación de origen y la agricultura industrial. A su vez, se presentan las diversas actividades que destacan estas zonas, tales como las artesanías, la comida típica, catas y explicaciones del entorno. Es importante señalar el apoyo a la vid mexicana por parte de la población, ya que en 2016 el 33.9% del vino consumido en el país fue producido aquí mismo. Por su parte, el mayor productor mexicano es Ensenada, produciendo el 90% del total de vino en México. La arquitectura es otro de los temas que aborda esta publicación, pues los autores mencionan la importancia del impacto visual con respecto al estilo tradicional, con talavera y ladrillo, que combinados nos otorgan una degustación visual que construye la expresión del viñedo al cual se acude. Finalmente, los autores nos recomiendan sitios para conocer más sobre el vino, desde Terraza Mazarik 29, en Polanco, Ciudad de México, hasta Coahuila, con su historia de 426 años en producción de vino. Sin olvidar a los estados como Querétaro, Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Zacatecas y Durango. También nos hacen una invitación a los diversos eventos que se llevan a cabo en cada estado y que mayormente están llenos de glamour y una nueva percepción del sabor. Recuerda que puedes adquirir esta publicación para su consulta en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio G, o en la librería, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informaciones de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Geyeli Jaramillo. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta. Estamos conversando con la maestra Imelda Ibáñez sobre Rusia y África, el mundo multipolar. Maestra, comentábamos sobre el término del acuerdo entre Rusia y Ucrania sobre la exportación de granos. En ese sentido, quisiera preguntarle, ¿cómo planea Rusia asumir las consecuencias económicas derivadas de esta decisión? Bueno, más que asumir las consecuencias, Rusia buscará a través de la vía diplomática cooperar en términos de igualdad, con el objetivo que los estados neutrales al conflicto latente no se vean afectados. La Federación de Rusia se guía principalmente por la defensa, ¿no?, de sus intereses nacionales en esta renovada doctrina de política exterior que presentó este año, incluida la necesidad de exportar sin obstáculos productos agrícolas,
y fertilizantes al mercado mundial. Me parece que suspender el acuerdo en su forma actual perjudica a todas las partes, ¿no? Es claro que Ucrania perderá una parte importante de los ingresos procedentes de la venta de sus productos agrícolas. Rusia debe elaborar entonces nuevas cadenas de suministro. También hay una dificultad para Rusia. Entonces las restricciones indirectas, como la reducción de las oportunidades para seguros de carga, el fletamiento de barcos, el uso de infraestructura portuaria europea, causan inconvenientes al gobierno ruso para la exportación de sus propios productos, ¿no? De granos, cereales y fertilizantes, además de aumentar el costo de este proceso de logística, lo que afecta a los ingresos finales de las empresas agroindustriales. El reto para el gobierno de Vladimir Putin pues se encuentra precisamente en que no solamente hay un aumento físico en el volumen de producción, ¿no? Rusia tuvo un superávit en los últimos meses de producción de cereales, de grano, y obviamente para su exportación, sino también ese reto se tiene que centrar en la creación de una infraestructura comercial propia y completa, con su propio sistema de pagos, préstamos, seguros, fletes y toda esa cuestión, ¿no? Relacionada. Y pues bueno, en el contexto de sanciones occidentales, esta situación, si bien es cierto, no perjudica o impacta de una forma directa para generar una crisis en el sentido de la producción de cereales y su exportación y venta, pues sí es una forma latente en la cual se genera este reto, ¿no? Para que el gobierno ruso proyecte una nueva dimensión y una nueva forma de entendimiento, ¿no? A través de nuevos canales, a través de la creación de toda esta estructura que no dependa de las formas occidentales, como anteriormente los años pasados, pues en el sentido de cooperación, pues se entendía, ¿no? Maestra, gracias por su respuesta. Esta me da pie a hacerle la última pregunta para ahondar en este tema. El anuncio de enviar grano gratuito a países africanos parece ser un gesto humanitario. ¿Nos puede explicar cómo Rusia seleccionó a los países receptores y, en este sentido, de qué manera se espera que esta acción influya en la percepción que tienen los países en torno a Rusia? El pasado julio, cuando se decidió por parte del gobierno ruso salirse del acuerdo del grano, también se tomó otra decisión, que fue la de suministrar gratuitamente entre 25,000 y 50,000 toneladas de cereales a diversos estados africanos. Bueno, esta decisión también se toma como resultado de reuniones bilaterales que mantuvieron líderes africanos con el presidente Vladimir Putin, en el contexto primero del Foro Rusia-África, que se celebró hace unos meses, y posteriormente en la Cumbre Rusia-África, ¿no? Entonces vamos a destacar esta política exterior, como comentaba desde el principio, que es multivectorial, que es pragmática, que busca acercarse, a través, obviamente, teniendo abanderado los intereses nacionales de Rusia, pero sí buscar una cooperación de igual forma en donde se respeten, ¿no? Sus decisiones, la proyección, ¿no? de su presencia a nivel internacional. Eso es lo que podemos ver que los africanos pues están realizando, ¿no? Frente a las negociaciones que tienen actualmente con Rusia, ¿no? En los próximos meses, pues bueno, Rusia suministrará gratuitamente esta cantidad de cereales. Destaca, ¿no? El presidente ruso que están listos, ¿no? En los próximos 3 o 4 meses para proporcionar gratuitamente a Burkina Faso, a Zimbabue, a Mali, a la República Centroafricana, a Eritrea, ¿no? Esta cantidad de cereales y fertilizantes.
Y él también comenta, ¿no?, que asegurará la entrega gratuita de estos productos a sus consumidores. Señala también que la obstaculización, ¿no?, o la forma en la que se detecta, ¿no?, que este tipo de ayuda humanitaria no ha llegado directamente a África, pues también depende mucho del contexto de las sanciones, ¿no? Entonces me llama mucho la atención esta segunda pregunta, ¿no? Pues bueno, muy resumidamente yo puedo comentar que desde hace décadas tenemos una percepción errónea de Rusia. Mucho depende, sobre todo de los tiempos en que la Guerra Fría nos presentó a la otrora Unión Soviética, y cómo también a través de corporativos o medios de comunicación pues nos presentan a la actual Federación de Rusia, para pensar que Rusia tiene que influir y tener una percepción buena, ¿no? Aquí rescato lo que en un principio comenté, que estamos en la entrada de una multipolaridad, como es el título, ¿no?, de esta entrevista. Entonces una multipolaridad siempre se va a distinguir porque no solamente haya la influencia de una potencia en diversos asuntos de la política internacional y de las relaciones internacionales, sino que todos los actores, las potencias regionales o diversos estados, ¿no?, que generan el orden internacional deben mantener un equilibrio. Este equilibrio se debe de presentar entre diversas temáticas, ¿no?, ya sea la del comercio, ya sea la de la cooperación estratégica nuclear, ya sea la de la cooperación política, incluso podemos incluir la cooperación en términos culturales, ¿no? Entonces, para que este equilibrio se dé y se genere la multipolaridad, se tienen que llegar a acuerdos y equilibrios, ¿no?, de cooperación, en donde la Federación de Rusia siempre lo ha dicho, a pesar de tener un contexto en el que actualmente está defendiendo su interés nacional a través de la operación especial militar en territorio ucraniano, que siempre estará dispuesta a cooperar, pero que esa cooperación debe de ser siempre y cuando se respeten los intereses de la Federación de Rusia en un contexto, pues obviamente de equilibrio, ¿no?, de interés en proyecciones de política internacional, ya sea en el ámbito multilateral o en el ámbito bilateral, ¿no? Entonces, me parece que tener una percepción diferente de Rusia, ya sea en sentido positivo o negativo, no nos llevaría a comprender lo que verdaderamente significa el término multipolaridad en la política mundial. Destacar que en los indicios de esta multipolaridad, grandes cambios van a llegar y todas las potencias tienen que adecuarse, no bajo la competencia, sino la cooperación. Y ese precisamente es el reto que llevan todos los actores de la política mundial y de las relaciones internacionales. Sin duda, de esta última parte yo rescato la cooperación internacional sin competencia. Maestra Imelda, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Construyendo el Debate, hablando sobre Rusia y África, el mundo multipolar. Esperamos contar en próximos episodios con su participación. Yo agradezco mucho la invitación a esta entrevista y pues bueno, les mando saludos cordiales a todos los que nos escuchan y agradezco nuevamente a Sofía Gamboa por esta invitación. Buenas noches. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, Carlos Corrés Cajadillo. En edición y ensamble, Sofía Gamboa. Como asistentes de producción, Sofía Gamboa y Mariel Cabello.
En la producción de cápsulas informativas, Heyeli González y Sofía Ruiz. En diseño e imagen, Ángel Alemán. Se despide de ustedes Sofía Gamboa. Hasta la próxima. Esto fue Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.